Pasamos, señorías, a la tercera de las comparecencias del orden del día. En este caso se pide la comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de informar sobre la situación de los interinos de educación en Andalucía. Viene solicitada por el Grupo Parlamentario Popular. Asimismo, también ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para iniciar la comparecencia tiene la palabra la señora consejera de Educación, la señora Adelaida de la Calle. Señora consejera. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, de nuevo quiero reiterar el saludo al colectivo de docentes presentes en este acto público. Señorías, agradezco la posibilidad de abordar con profundidad en esta Cámara este asunto a través de un debate que me gustaría que fuese honesto y constructivo, en relación a la situación precisamente de los interinos en el sistema educativo público andaluz y del tratamiento de este personal por parte del Gobierno andaluz que en las últimas semanas, como ustedes saben, se han vertido montones de manifestaciones, muchas de ellas inciertas. Gran parte de estos mensajes han estado dirigidos desde posicionamientos políticos que pretenden desgastar al Gobierno andaluz usando el ariete de la educación pública andaluza y unos supuestos recortes que no son tales y ahora lo van a comprobar. Y al color de este runrún azuzado por ámbitos partidistas se han adherido personas que a título individual se sienten perjudicadas por la coyuntura actual de las vacantes u otro tipo de circunstancias dentro del propio sistema educativo, a las que quiero expresar desde aquí mi respeto, por supuesto. Todo el mundo es libre de expresar su descontento, ¿cómo no? Pero hay que saber cuál es la realidad de las cosas, que muchas veces coincidirán conmigo, es poliédrica. Vaya por delante, señorías, mi reconocimiento al personal interino, que, como saben, integran la plantilla educativa junto con los funcionarios de carrera. Y es que los interinos realizan una actividad extraordinaria, que muchas veces supone el desplazamiento de su residencia o la adaptación para periodos breves a un determinado centro educativo y a su alumnado. Sin duda, hay que reconocer su labor. Este personal interino se va incorporando al sistema en función de las vacantes que se necesita cubrir y siempre teniendo en cuenta la regulación existente, es decir, los principios de igualdad, mérito y capacidad. Se trata de un personal que, por definición, no goza de la estabilidad que sí tienen los funcionarios de carrera, que cuentan ya con una plaza fija. Y ese componente es precisamente el que hace que sus posibilidades de trabajo dependan en gran medida de las propias necesidades del sistema. Esto ocurre en todos los ámbitos, no solo en el educativo, pero si bien, como es lógico, se tiende a que tengan la mayor estabilidad posible dentro de la naturaleza del tipo de puestos que deben de desempeñar. Como saben, la normativa básica del funcionario no permite otra vía para consolidar el empleo público que las oposiciones. El profesional docente que aspira a una plaza en interinidad es un profesor o profesora, un maestro o una maestra que, en función de su titulación, formación y méritos, tiene una expectativa de trabajo para un curso determinado o para un periodo dentro del mismo. ¿Y qué ocurre? Pues que no siempre van a coincidir las interinidades con las mismas personas que en los periodos anteriores, ya que ello dependerá, como parece obvio, de las necesidades del sistema educativo y por otra serie de elementos, como puede ser la demografía. Todo ello siempre bajo la premisa de un buen uso de los recursos públicos. Realizadas estas consideraciones sobre la interinidad, permítame que me detenga en la planificación de los recursos, entre ellos los del personal
del sistema educativo andaluz. En Andalucía no improvisamos, sino que planificamos en materia de los recursos tanto materiales como humanos necesarios en nuestra educación pública. Y lo hacemos, insisto, desde el principio del buen empleo de los recursos públicos. Uno de los objetivos fundamentales de la planificación es dotar a los centros de los recursos humanos necesarios para poder desarrollar su labor docente. Y esta planificación, señorías, ha de ser respetuosa con la autonomía organizativa de los centros y con el marco normativo vigente, contemplando cualquier nueva norma que sea de aplicación para el curso escolar del que se trate, como ha sido, por ejemplo, para el caso del curso 2016-2017, la implantación de la segunda lengua extranjera en primaria, que responde a una obligación normativa del Decreto 97/2015 de 3 de marzo del currículum de primaria. Sobre esta implantación va a ser precisamente sobre lo que me voy a entretener. Pero previamente les voy a decir alguna que otra cosa. Para la elaboración de la plantilla de los centros, tal y como ya se lo comenté en la Comisión de Educación de este Parlamento, se tienen en cuenta todos aquellos aspectos que tienen incidencia en el horario lectivo del profesorado y que son las enseñanzas y los decretos y órdenes que regulan el currículum de enseñanza, las reducciones de los órganos unipersonales de los centros, las reducciones horarias por planes y programas, las reducciones horarias de índole personal. Otro de los elementos esenciales a tener en cuenta en la planificación, como he dicho antes, son los movimientos demográficos y, en concreto, la evolución de la tasa de natalidad, ya que determina en gran medida los recursos humanos necesarios cada curso escolar para atender a nuestros niños y nuestras niñas. Y es que la población infantil de edades tempranas sigue decreciendo. Fíjense, y voy a darles datos del Observatorio de la Infancia en Andalucía. La población de 0 a 2 años ha descendido desde el año 2010 en un 14%, es decir, 40.171 niños y niñas menores. La población de 0 a 6 años ha descendido desde el año 2010 un 9,6%, 50.208 niños y niñas menos. En concreto, y tal como les he indicado en mi comparecencia anterior sobre el inicio del curso 2016-2017, el alumnado del nuevo curso es de 1.833.306 estudiantes, cifra que ha disminuido en más de 14.000 alumnos y alumnas en el conjunto de las enseñanzas, y de ellos 11.000 son de segundo ciclo de infantil y primaria. Este descenso en el número de alumnos y alumnas, esto quiero decirlo con toda claridad y rotundidad, no ha tenido reflejo en la cifra de los docentes. Es decir, comenzamos este curso 2016-2017 con menos alumnos y, en cambio, con el mismo personal docente que el curso pasado. Y en cuanto está hoy día nuestra plantilla, pues nuestra plantilla está en 95.415 docentes. Ni uno más, ni uno menos que el curso pasado, tal y como lo he indicado en el debate anterior, y por lo tanto, señorías, no hay recortes de personal. Eso sí, tenemos más docentes para menos alumnos y alumnas, que supone, evidentemente, señor Maillo, una disminución de la ratio. Lo digamos como lo digamos, es una disminución de la ratio. Ya he dado las cifras anteriormente y voy a pasar de ellas. Paso a continuación a ofrecerles datos relativos al personal interino. Y les voy a dar cifras, por cierto, cifras del sistema Séneca que no presentan ninguna duda.
El 1 de septiembre del 2016 había 10.416 interinos de todos los cuerpos nombrados para ocupar vacantes. Ello supone más plazas de la bolsa de interinos que el curso anterior en la misma fecha. Hay que comparar fechas concretas, no se pueden comparar fechas que son diferentes. Y en concreto, a 1 de septiembre ya había 91 interinos más en todo el sistema, y de ellos 201 más en el cuerpo de maestros y maestras de infantil y primaria. Hay que tener en cuenta, además, que la colocación aún no ha terminado. Se estima que en el transcurso de este mes de septiembre serán nombrados unos 1.200 interinos más, que se suman a los que ya han ocupado vacante. Les recuerdo que el proceso de escolarización, no este año, todos los años, finaliza en septiembre. Por lo tanto, estamos aún inmersos en el proceso ordinario para que se cubran con interinos las plazas que aún no están. Procedimiento garantista y transparente que se realiza cada año, como acabo de señalarles. Y les explico, señorías, en qué consiste dicho procedimiento. Después de la colocación definitiva de interinos de los cuerpos de maestros y secundaria, que se llevó a cabo el pasado mes de agosto y que culminó con aquellos 10.416 interinos que se nombraron el 1 de septiembre, se continúa ahora con el proceso para cubrir aquellas vacantes que aún no se han cubierto, bien porque no se ha dispuesto de los perfiles adecuados, o bien, como en el caso de secundaria, porque aún están pendientes las calificaciones de septiembre en esta etapa, que determina el alumnado definitivo y, obviamente, los recursos humanos que serán necesarios para atenderlos. Precisamente ayer, unos días, me parece que antes que el año pasado, se activaron las bolsas de primaria para cubrir las vacantes que faltan, y la misma tarde de ayer, se comenzó a llamar a los interinos del cuerpo de maestro, que se tienen que incorporar el día 12 de septiembre. Les avanzo un dato. Concretamente, en la tarde de ayer se realizaron más de 1 millar de llamadas a interinos, de los que medio centenar expresaron su conformidad para trabajar, y que, por lo tanto, estos ya 50 se suman a los que ya he dicho que había de más, y vayan ustedes sumando. Y en el transcurso de este mes se hará lo propio con secundaria, una vez que se conozca cuáles serán los docentes necesarios para esta etapa. Como digo, cuando termine precisamente el mes de septiembre, se habrá nombrado 1.200 interinos más, hasta llegar a una cifra cercana a los 12.000. ¿Y qué indican estos datos, señoría? Pues que la cifra de interinos para el curso 2016-2017, casi 12.000, cuando termine septiembre, a las que habrá que sumarse todas aquellas que se generan a lo largo del curso, producidas por vacantes, por jubilaciones o por bajas, van a ser muchísimas más, y por lo tanto seguimos diciendo lo mismo. No va a reducirse ni una sola plaza. No habrá menos interinos. Habrá más que el curso pasado. Habrá más, apunten, que el curso pasado. Lo que se ha ocurrido es que una parte de los interinos que ocupan vacantes no son los mismos, no son las mismas personas que el año pasado. Y esto es porque la implantación de la segunda lengua extranjera en primaria así lo ha demandado. Ha sido debido a las exigencias del propio sistema, donde también, como he comentado, hay 11.000 alumnos y alumnas menos que infantil y primaria, y donde ahora han sido necesarios más maestros especialistas o maestros acreditados en francés. Quiero recordar que la implantación de la segunda lengua está recogida en las recomendaciones de la Unión Europea y responde a una obligación normativa derivada del currículum de primaria tras la LOMCE. En concreto, este año comienza a impartirse el segundo idioma, fundamentalmente francés, en todos los centros educativos de primaria, en todos los centros públicos, concertados y privados. De este modo, este curso existirá al menos un maestro o maestra de la especialidad de lengua extranjera en cada centro para impartir ese segundo idioma de tercero y de quinto. En concreto, va a haber 1.752 maestros habilitados para impartir francés, de los que 841
serán funcionarios de carrera y el resto interinos. En algunos casos habrá centros que compartan un mismo docente, evidentemente en aquellos centros donde las proximidades de los mismos puedan ser atendidos, no cuando hay distancias geográficas excesivas. Señoría, la jornada lectiva semanal permanece, como no puede ser de otra manera, en 25 horas y en ese horario es donde se incluye la impartición de francés en módulos que pueden ser, según la autonomía del centro, de 45 o de 90 minutos. En cualquier caso, las materias de primaria siempre serán impartidas por maestros o maestras, con la atribución docente adecuada para ello. Y en este punto quiero recordarle que especialistas de francés son también maestros, como los de educación física o como los de música. Son especialistas, pero son maestros. Insisto, señoría, un maestro interino con una especialidad es un maestro y tiene, dependiendo del momento, mayor o menor posibilidad de tener un empleo. De hecho, la implantación de la segunda lengua extranjera en primaria ha supuesto una oportunidad laboral para los titulados en magisterio en lenguas extranjeras. ¿O es que hay interinos de primera y de segunda? Todos los interinos, señorías, sean del cuerpo o especialidad que sea, tienen una historia personal y una historia familiar detrás, igualmente respetable, y tienen los mismos derechos a acceder a un puesto de trabajo bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. En realidad, señorías, por más que se repitan consignas partidistas y cifras que no son ciertas, es que en Andalucía no hay recortes en educación y que los últimos recortes en este ámbito en nuestra comunidad, y por los que aún nos lamentamos, son los que se materializaron a través del Real Decreto de Rajoy del 2012, que impidió contratar a 4.500 interinos, impuso en aquel momento los mínimos históricos de la oferta de empleo público docente y eliminó, como he dicho en otras ocasiones, los programas de cooperación territorial. Por cierto, que esos interinos que tuvieron que dejar de ser contratados, ya hemos conseguido recuperar para el sistema más de la mitad, porque la apuesta del Gobierno andaluz por el empleo público docente es nítida, cuando se trata además de un ámbito tan sensible y clave que es la educación pública. Estamos hablando de una línea de trabajo estratégica y prioritaria para el Ejecutivo andaluz. Y no puede ser de otra manera, señorías, porque son ellos los que van a guiar precisamente a nuestros alumnos y alumnas en ese periodo de progresión académica, personal y social. Las restricciones que nos han venido impuestas desde el Gobierno de España en los últimos años nos han encorsetado muchísimo a la hora de convocar plazas de empleo público y de estabilizar el empleo. No nos hubiese gustado. Hasta el año pasado no hubo el 100% de tasa de reposición y el año anterior el 50% y el resto el 10% en estos duros años. Eso permite estabilizar, también nos lo han dicho en las intervenciones anteriores. No obstante, le recuerdo que la oferta de empleo público docente de la Consejería correspondiente al 2016 asciende a 2.327 plazas de los cuerpos de secundaria, profesores técnicos de FP, profesores de escuelas oficiales de idiomas, catedráticos, profesores de música y artes escénicas y maestros. Se trata de la mayor oferta de empleo del país, evidentemente, y de ellas en junio ya se han convocado y han obtenido plaza 1.987 personas. Señoría, vuelvo a decir lo importante que es la planificación. Y además ustedes deben de obligarnos a planificar bien, porque ustedes tienen que ser también depositarios de esa confianza de aprovechamiento de los recursos públicos. Y tenemos que tener en cuenta todo tipo
de elementos presupuestarios, de recursos demográficos y de nuevas exigencias normativas. La educación es un proceso dinámico y, por lo tanto, un sistema que está vivo y debe ser, además, flexible. Y en ese contexto, y en virtud de las necesidades del sistema, condicionado por las nuevas exigencias normativas y la reducción demográfica incontestable en los niveles educativos iniciales, es desde donde planificamos y decidimos cómo se deben de administrar los recursos humanos para dar soporte a nuestro sistema público. Y vuelvo a insistir, en este curso 2016-2017, más profesores, igual número de de profesores que el año pasado, pero más interinos, menos alumnos y alumnas. Eso, que sepan ustedes, que se traduce también en 1.200 que serán nombrados, 1.200 más, que serán nombrados al final del proceso de escolarización. Todo esto se lo he comentado dentro de lo que es el procedimiento ordinario, transparente y garantista que cada año se realiza para cubrir las vacantes que van a ser ocupadas precisamente por interinos. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno ahora para los grupos parlamentarios. Comenzamos por Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, y en su nombre toma la palabra don Antonio Maillo. Señor Maillo. Señoría, tiene la palabra. Señor presidente, muchas gracias y espero no sobrepasarme el tiempo limitado. Señora consejera, iniciamos su intervención con una consideración sobre el personal interino. El personal interino tiene, como su propio nombre indica, un carácter no necesariamente permanente, es verdad. Supone dentro del sistema educativo una necesidad adecuada a las obligaciones que se tienen en la planificación de un curso. Cuando uno planifica, hay determinados alumnos, hay una ratio y hay una necesidad de que el personal que no ha accedido a la función docente, a la función pública por oposición, que es la única que establece la ley orgánica, pueda hacerlo para satisfacer el servicio educativo. Pero vamos a hacer una consideración. La novedad que ha provocado este debate en este curso viene determinada por una actuación que ustedes han decidido en función de la aplicación de la LOMCE, pero con una decisión que solamente les atañe a ustedes, que han tomado una decisión y podían haber tomado otra. Grosso modo es la que sigue. Hay que aplicar en tercero y quinto de primaria 45 tramos de 45 minutos semanales o 90 minutos semanales de francés como introducción de la segunda lengua extranjera, y ustedes lo que deciden es que en cada centro donde no hay el maestro de francés nombran a un profesor de francés por unos generalistas para impartir 45 o 90 minutos, según lo que ustedes llaman autonomía organizativa del centro, que ahora vamos a ver la autonomía organizativa del centro cuál es. Y toman una decisión dentro de su ámbito, y podrían haber tomado otra. La decisión que toman es sustituir mecánicamente, sin tener en cuenta, porque ustedes abordan el grueso final, dicen, oiga, se sustituye un interino por otro, y aquí no ha habido recorte ni reducción. Lo que pasa es que estamos hablando de profesionales. Estamos hablando de profesores y profesoras que cuando ha necesitado el Gobierno recurrir a ellos, lo ha incorporado el sistema. Por cierto, que le hemos dado autoridad para evaluar, para firmar documentos oficiales, para titulación de promoción y de titulación, y con una expectativa de derecho que existe cuando uno adquiere ese mérito. Y me hace mucha gracia cuando ustedes dicen, oiga, que los interinos, según las necesidades, un año trabajan u otro no. Los años en los que ha habido una tasa de reposición del 10%. ¿Cómo se puede decir desde un gobierno que supuestamente está en contra de la LOMCE, supuestamente progresista, considerar no haber tenido en cuenta la consideración de que llevamos 5 años sin unas oposiciones normales? Pregúntenle a familiares suyos, a amigos y amigas, qué posibilidades han tenido cuando se han presentado 10 o 15 plazas de una especialidad de música, por ejemplo. Pero qué oportunidad de trabajo esa. Si nosotros estuviéramos hablando de 5 años, sí, pónganse ustedes indignados, pero es que tienen que tragar las contradicciones. ¿Cómo pueden hablar durante 5 años que se han restringido y que ustedes teóricamente han dicho
que están en contra de la tasa de reposición del 10% y considerar a los interinos que no tienen oportunidad de entrar a trabajar, que es que unas veces sirven y otras no. Claro, sí, ustedes están diciendo eso. Están diciendo, oiga, déjenme hablar. ¿Te parece esto una clase de tercero de eso? Lo que estoy diciendo es que entra en una contradicción de que en su desesperación por intentar buscar una justificación sobre un error de planificación, no asumen con humildad que se han equivocado. Y además, ¿saben por qué se han equivocado? Porque han rectificado. Porque cuando ustedes empezaron a nombrar maestros de francés, ya no para un centro, porque dicen, claro, para 45 o 90 minutos, quito a uno que lleva 3 o 4 años y nombro a uno de francés. Digo, bueno, voy a, en un centro, en un pueblo donde hay varios colegios, lo utilizo para centro asociado. Es un reconocimiento del error. Por cierto, que es una buena medida, porque amortigua una medida de impacto. Que estamos hablando de gente, que estamos hablando de empleo, que estamos hablando de expectativa de empleo. Ustedes no pueden situarse mecánicamente diciendo, son interinos, esto es lo que hay. No, mire usted, cuando tú como sistema educativo has incorporado un colectivo de trabajadores, tienes que tener un poquito de cuidado. Un poquito de cuidado, de consideración. Sobre todo cuando esos trabajadores, como ha ocurrido muchos años en el SAS, en el Servicio Andaluz de Salud, es que no tenían posibilidad de entrar a la función pública porque no había oposiciones. O sea, yo entré porque ese año hubo oposiciones de latín en el año 90, pero si no llega a ver, a lo mejor no soy profesor nunca. Cuidado con estas cosas. Cuidado con la frivolidad de utilizar argumentos conceptuales sin tener en cuenta la consideración de con quién estamos hablando. No estamos hablando de declaraciones de la renta. No estamos hablando de papeles. Estamos hablando de personas, que le genera una expectativa de creación de empleo del sistema educativo. Y ya con la ratio, yo no iba a hablar de la ratio, señora consejera, pero ya que habla usted de la bajada de la ratio con esas medidas de trazo grueso, acabo de conocer que el hombre más rico del mundo ahora mismo es Amancio Ortega. Vale, pues cogemos a Amancio Ortega y lo llevamos a un barrio de Málaga, a Palma Palmilla, y hacemos juntos, con la renta de los que viven en Palma de Palmilla y Amancio Ortega, hacemos juntos la renta y hacemos la media. Y me dice usted, ha subido la media de Palma a Palmilla. ¿Y qué consideración tiene eso? No, por favor, no, señora de la calle. Es que frivolizan con los datos. Frivolizan con los datos porque dicen, no, ha bajado la ratio porque resulta que tengo el 0,77 menos de alumnos y mantengo el profesorado. Pero vamos a ver, alma de cántaro iba a decir, perdón, no me refiero a eso, pero me sale. Pero si es que resulta que en los pueblos pequeños donde hay 10 niños, por mucho que haya ratio máxima de 25, no va a haber más de 10, porque el crecimiento demográfico es el que es. No hagan ustedes las trampas demográficas, no las hagan. Y entonces, yo quiero celebrar que esté aquí la plataforma andaluza de la defensa de la educación pública. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede desconsiderar las manifestaciones a un acto partidista. No, se equivoca. Se equivoca y entra en el reflejo que le puede hacer perder credibilidad como consejera de Educación. Escuche las opiniones. Y, sobre todo, no intente enfrentar. Los interinos no hay de primera y de segunda. La interinidad, al ser puesto provisional, vendrá determinada por decisiones del Gobierno. Ustedes han tomado una. No la consideramos justa. Podían haber tomado desde el principio, y hubiera supuesto menos impacto, la de la asociación de maestros de francés a varios centros. Porque estaríamos generando expectativas nuevas con una adaptación curricular, es cierto, pero con el menor impacto de quien tiene expectativa de derecho y se quede de pronto sin trabajar. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque en Izquierda Unida nosotros no somos partidarios de un sistema educativo con muchos interinos. Nosotros no queremos un sistema educativo con una interinidad que ya está en el 20%. Por eso nos opusimos a la tasa de reposición del 10%. Por eso nos opusimos a las restricciones en las oposiciones. Nosotros queremos que haya tasa de reposición al 100% y máximo de empleo público. Mire usted, en la legislatura pasada, no, en la anterior, hubo un intento de oferta pública de su gobierno, de un gobierno monocolor, que fue recurrido por el gobierno del PP e impidió que 2.500 personas pudieran acceder a una función pública. Con los recortes posteriores habríamos blindado esos 2.500 puestos de trabajo. Fíjese si es importante establecer una oferta pública al máximo del 100%. Nosotros no consideramos un valor que haya muchos interinos en un sistema educativo. Nosotros consideramos que un valor que haya el profesorado en función pública, vigente, blindado laboralmente, que no vaya a ser expulsado por las convulsiones de las decisiones políticas y que le den estabilidad, y esto es muy importante, a la calidad educativa, a los centros escolares. Porque convendrá conmigo que es fundamental dar estabilidad al profesorado para que haya calidad en el sistema educativo. No es un valor que haya más o menos interinos. La interinidad existirá en la medida en que el propio sistema no genera
o no tiene la suficiente planificación para blindar esos puestos y atender a las necesidades de escolarización. Yo creo que se le ha ido el santo al cielo. Cometieron un error, bueno, un error no, un despiste o una falta de imaginación a la hora de determinar cuál sería la mejor solución. Después se dieron cuenta, modificaron un poco, han condicionado un poco, han bajado el impacto, pero no ha sido del todo. Si hubieran tomado la decisión desde el principio de haber establecido una asociación para aprovechar al máximo el maestro de francés, no con 45 minutos semanales, sino varias horas y en varios centros, la consideración respecto al impacto de eliminación de puestos de quienes tenían una expectativa de derecho, no lo dejemos de olvidar que cuando alguien trabaja tiene una expectativa de derecho a repetir ese derecho al trabajo, pues no lo hubieran hecho. ¿Y qué ocurre ahora? Ocurre que ustedes no modifican, dicen que todo es maravilloso, tenemos a la consejera Chupiriguay, pero resulta que hablando de bilingüismo, que no me dio tiempo en la anterior intervención, ustedes han perdido la posibilidad de tener 667 profesores más como consecuencia de haber mantenido la orden del 28 de junio de 2011 de bilingüismo. Porque en el momento en que han reducido y han eliminado la hora lectiva del profesorado que dedica su esfuerzo a prepararse en otra lengua su materia, ustedes han eliminado de 1.337 centros bilingües, vamos a calcular a 0,5, que es la progresión que nosotros hacemos, es la implicación que nosotros hacemos. Estamos hablando de 667 profesores que ustedes se han engullido en la nueva planificación. Ya habían mantenido la orden de 28 de septiembre de 2011 y había presupuestariamente cantidad. Ahora mismo tendríamos 667 profesores y profesoras más. Y, por cierto, a gente más contenta. El profesorado bilingüe, que usted sabe que con licencias de estudio de la consejería se fueron fuera a estudiar, se llevaron a la familia, se formaron en la Escuela Oficial de Idiomas fuera del horario escolar, trabajaron con entusiasmo respecto a un proyecto de innovación educativa y ustedes los dejan tirados. Ustedes los han dejado tirados con esta orden. Y dicen que mire, cuando empezó el programa de bilingüismo en mi centro, porque yo soy un entusiasta de este programa, nos dieron para 3 grupos 2 auxiliares de conversación. Ahora hay para 12 grupos medios. No se pueden cambiar las reglas del juego, porque generan frustración. Usted le dicen que todo es maravilloso y usted lo repite aquí, muy bien. Pues váyase a los centros, vaya a los claustros que se van a celebrar mañana o pasado y escuche. Vaya a un centro aleatoriamente elegido en la comunidad autónoma y vaya y diga, quiero escuchar. Y llévese un baño de realidad. Señor Maillo, tiene que terminar su intervención. Voy terminando, señor presidente. Yo creo que se ha perdido una oportunidad de haber rectificado en agosto, pero sobre todo, y aquí como depende de muchos, yo aquí sí le voy a ofrecer colaboración. En ningún caso en el debate educativo podemos someternos a intentar enfrentar colectivos profesionales entre ellos. Y a mí me parece que declaraciones de delegados provinciales como la de Córdoba, enfrentando a los colectivos o la que usted ha sugerido aquí, van en contra de esa pretensión. Nos va a encontrar a nosotros en el debate educativo donde no puede someterse a que por no rectificar o por no reconocer un error o por discrepancias de planificación que podamos tener los grupos parlamentarios con el Gobierno, se introduzca el elemento peligrosísimo de enfrentamiento con la comunidad educativa. Eso no debería entrar en el debate educativo. Muchas gracias. Gracias, señor Maillo. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Ciudadanos Andalucía y en su nombre toma la palabra el señor Funes Arjona. Su señoría tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bienvenidos a los colectivos de la docencia que nos acompañan. Y es verdad que en política quienes gestionan están predispuestos a ver siempre el vaso medio lleno. Yo creo que eso es inevitable. Quienes estamos en la oposición tenemos la obligación, es nuestro trabajo, porque si no, no sería oposición, de ver las lagunas que tienen las medidas que adopta el Gobierno. Luego ya está, en función de los partidos, de las sensibilidades, de las ideas, si el vaso se ve medio vacío o vacío completamente, pero es una obligación. Hay quienes han colaborado también en el vaciado de la botella y pretenden responsabilizar una parte.
hay quienes acuden a una movilización donde hay apartados que le competen también de forma muy directa. También hay quienes se pueden poner detrás de una pancarta y dar la razón a todo el mundo. Y todo ello forma parte de la estrategia. La estrategia en política es una cosa normal. Otra cuestión es que únicamente lo que haya en política sea estrategia. Entonces ya habría que preocuparse. Porque yo creo que ni la movilización, los que van a la movilización, no me refiero a los que están directamente implicados, sino a los políticos que nos sumamos a una movilización o que estamos detrás de cualquier... Lo que se busca, los colectivos, lo que pretende es que le demos respuesta. Si estamos, si no estamos, si dejamos de ir. Y esto viene a colación pues de la reciente petición para un pleno extraordinario. Me han dicho, ¿cómo no habéis pedido un pleno extraordinario con lo importante que es el asunto? Claro. ¿Y alguien me puede decir que en 5 días un asunto tan absolutamente importante se resuelven las cosas? 5 días se resuelve una situación. Yo creo que eso forma parte de la escenificación, pero yo no voy a caer en el dogmatismo. Es decir, lo que yo digo está sujeto a crítica como lo que dice cualquiera. Y posiblemente me equivoque, mi grupo se equivoque mucho, posiblemente. No quiero caer en el dogmatismo de considerar que mi palabra, la palabra nuestra, la palabra de mi grupo, es verbum Dei. No voy a caer ahí. Pero ni decir sí a todo, ni secundar una movilización, ni descalificar con palabras gruesas, ni solicitar un pleno extraordinario a las puertas de otro ordinario, solucionan el problema. El problema lo soluciona las respuestas. Pero yo voy a decir cuál es nuestra posición, porque ahora estoy en la poesía y, digamos, en las líneas generales. Yo voy a decir cuál es la posición de Ciudadanos sobre esto. En primer lugar, tengo que reconocer que algo ha tenido que hacer mal la consejería, o mucho ha tenido que hacer mal la consejería. No es normal que se haya producido el ruido que se ha producido a las puertas del nuevo inicio de curso. No es normal. Nosotros apoyamos y apostamos y vimos bien la implantación del plan de bilingüismo. Uno tiene que asumir aquello que se propone y que decide. Pero nosotros, cuando aprobamos el plan de bilingüismo, no le decimos al Gobierno hágalo de esta manera. Nosotros aprobamos que se haga el plan de bilingüismo. El Ejecutivo tiene un trabajo que es desarrollar luego aquello que se decide en el Parlamento. Yo le quiero hacer una pregunta a la señora consejera, y es si se informó al profesorado interino de los nubarrones que se avecinaban. Porque no es igual informar que no informar. ¿Por qué lo digo? Porque si a los interinos se les dice, miren ustedes, se va a implantar un nuevo idioma, se va a implantar el francés, y para ello o tienen ustedes el título o ustedes están habilitados, a través del B2, aunque sean de otra especialidad. Y si ustedes no tienen eso, por ley, ustedes no van a poder dar esa materia. Van a disponer de 2 años hasta que se implante este plan. Y en esos 2 años ustedes muévanse, porque esto va a venir. Yo quiero preguntarle a la consejera, repito, si esa información la tenían los interinos. Porque es distinto. Yo creo que luego ya está en su debe, si quieren realmente moverse para acreditarse, para poder impartir esa materia, o no se quieren mover. Porque lo que está claro es que la materia la tienen que dar especialistas, por ley. O personal habilitado, que tenga el B2. Y obviamente ahí hay personal que no ha trabajado, y aquí se produce el conflicto. Aquí se produce interinos que tienen años de trabajo con gente que quizá no ha hecho nunca una interinidad y que se le ha puesto delante. Ese es el problema. Ahora bien, después de esta cuestión, hay otra serie de medidas que la Administración pudiera tomar, una vez que esto está ya, diríamos, iniciándose o iniciado, para minimizar, en la medida de lo posible, cuanto más mejor, esta situación que se ha producido. Por ejemplo, el tema de la ratio. Mira, el tema de la ratio también hay que dar un tirón de orejas a la Administración. ¿Por qué hay que dar un tirón de orejas? Porque hay una cantidad establecida, 25 alumnos, y hay un 10% para contingencias que se van produciendo a lo largo del año. ¿Qué es lo que se suele hacer? Yo le hablo en concreto de Granada, me pasaban un informe en el cual había 80 centros
que superaban la ratio. ¿Qué se puede hacer en una situación de superación de ratio? Pues, hombre, entiendo que a lo mejor en una zona pues no se pueda ampliar porque no hay ningún colegio y tal. Bueno, lo vamos a hacer por 26 dos líneas. Pero hay zonas en las cuales una serie de colegios superan la ratio y superan ya de inicio la ratio. Yo sé de centros que no solamente tienen 28, 29, incluso pasan de 30. Tengo los nombres también. Esto se lo llevaré a comisión, señora consejera, este asunto. Pues en algún centro podemos rescatar a esos alumnos y montar una nueva línea. Por ejemplo, una nueva unidad. Algo es. Vamos sumando. Y ese 10% que está establecido para el desarrollo del curso, pues que sea para lo que la ley lo establece, que es para el desarrollo del curso. No lo agotemos de inicio, porque lo estamos agotando de inicio. Sobre el cierre de unidades, pues miren ustedes, sobre el cierre de unidades, yo creo que si una unidad, si un centro no tiene niños, habrá que ver aquí muchas circunstancias. ¿Cómo es el centro? Si es centro de difícil desempeño, si tienen alumnos de necesidades educativas especiales, etcétera. Pero si tienen alumnos hay que cerrarlo. El público y el concertado. Hay que cerrarlo. Yo entiendo que eso es una medida de racionalización del gasto. No podemos decir que no se cierre ni una unidad. Yo es que he visto en los carteles, no se cierre ni una unidad. Bueno, entiendo de verdad que si algo no responde, repito, con todas las salvedades, con todas las excepciones, pero hay que ser serio en este asunto, eso que no se puede pedir. Las horas de bilingüismo, es verdad, y ahí coincido con lo que ha dicho el señor portavoz de Izquierda Unida, que fue un premio, de alguna manera, al esfuerzo que el profesorado tuvo que hacer para prepararse, para habilitarse y dar clases de inglés. Fueron al extranjero, se matricularon, y luego es verdad que no se prepara igual una clase en nuestra lengua que una clase en un idioma. Entonces, me parece que no se han quitado a todos. Se han quitado a todos los que no son coordinadores y en centros que llevan años. Quizá eso se podría plantear o replantear, o que el recorte hubiera sido menos traumático, o que la implantación de francés, por dar otra solución, no se hubiese hecho de golpe. La cobertura de las bajas. Aquí hay otro asunto que también puede despejar un poquito el panorama. La cobertura de las bajas. Ya sé que la cobertura de las bajas aquí, pues, hay una ley también del Partido Popular. Por eso decía antes, cuando que criticaba a la señora Oña a mi compañero, diciendo que no era coherente, en fin, era una movilización para decir inmediata cobertura de las bajas. Hombre, que eso es una cosa de ustedes. A ver, cobertura de las bajas. Ahora bien, son 10 días. Salvo dar en bachiller, alumnos con necesidades educativas especiales, matrimonio, etcétera. Hay una serie de elementos que se han puesto ahora, que es una cobertura al momento. Pero son 10 días. Y 10 días son 10 días, no podemos estar 15 ni 20. Si somos rigurosos en el cumplimiento de la cobertura de las bajas, vamos a liberar también una bolsa de horas que puede ayudar. Ya que se trata de una medida que ya está puesta, que ha generado esta diferencia y que ha generado este malestar, habrá que buscar fórmulas paliativas. Y estas son además legales, que esto no son hacer trampas. Estos son fórmulas legales para que realmente esa incidencia sea lo más leve posible. Y voy a ir terminando, no quiero que el señor Juan Pablo me llame la atención, resumiendo lo que le pedimos nuestro grupo a su Gobierno. Si ese plan de habilitación, de preparación, no se ha ofertado a los interinos, a aquellos que se vean dañados, podrían estudiar esa posibilidad de proporcionarles un plan para acreditarse y que tuviese distintos plazos. Que pudieran hacerlo incluso a mitad de curso, que la Consejería trabajase sobre este asunto. La cobertura de las bajas, absolutamente fiel a la ley. El respeto a las ratios, con las excepciones que, en fin, ya también he señalado. Todo ello, sin duda, si no solventar un problema, porque cierto problema se iba a producir con este asunto, sí que puede ayudar bastante a relajarlo. Muchas gracias. Gracias, señor Funes. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre toma la palabra la señora Benítez Gálvez. Su señoría tiene la palabra.
Buenas tardes, señorías. También aprovecho desde este micrófono para saludar a los compañeros y compañeras que hoy nos acompañan en la tribuna, docentes de primaria, de infantil, incluso de secundaria. Micrófono que de buen gusto les cedería en esta ocasión para que vosotras mismas pudierais contestar ante esta comparecencia. Bien, Paulo Freire decía que la educación, en verdad, necesita tanto de formación técnica, científica y profesional como de sueños y utopía. Señora consejera, ¿sueña usted la escuela? Cuando gestiona esta maravillosa constelación que es nuestro sistema educativo, ¿tiene claro en su horizonte este ideal de educación? En Podemos Andalucía soñamos cada día la escuela que queremos y tenemos muy claro qué es lo que queremos, y más teniendo en cuenta que la evolución de las escuelas tradicionales en los últimos 200 años ha sido insignificante, una foto fija de la escuela. Soñamos con una escuela sin estructuras rígidas, centralizadas y de tinte autoritaria, que conspiran contra la participación, la democracia y el desarrollo global del alumnado. En Podemos Andalucía soñamos con una escuela sin reválida, señorías, sin sistemas de calificaciones obsoletos. Queremos una escuela donde se construya un conocimiento participativo, vinculado a la experiencia del alumnado y conectado a sus intereses, donde aprender se convierta en algo emocionante. Una escuela que promueva la diversidad y que le dé alas al pensamiento crítico, donde las artes enciendan nuestro ser y nos conecte con nuestras raíces para darnos alas. Señora consejera, una escuela donde las tijeras solo se utilicen para construir, para jugar y dejen de ser sinónimos de recorte. Una escuela libre de corrupción y de enchufismo, una escuela sin muros, sin inspectores con intereses oscuros, abierta a la transparencia, señora consejera. Una escuela donde la gestión y políticas educativas supere el proceso de escolarización, la planificación, donde los niños son utilizados como números para aterrizar y centrarse de una vez por todas en su proceso de aprendizaje. Soñamos con una escuela donde un docente tenga un valor incalculable. Imagínese el valor de 1 millar o de 667. Donde estos se sientan que forman parte de un proyecto común y no vivan con el miedo de que las vacaciones de verano se puedan convertir en una ventana abierta al paro. Una educación donde la enseñanza de idiomas sea una herramienta para superar las desigualdades y no para ahondar aún más en ellas. Donde la implementación del francés, señora consejera, se convierta en la guillotina de los maestros de primaria, de los maestros y maestras de primaria. Como madre, señora consejera, para mis hijos quiero una escuela a la que cada día quieran ir con alegría y no con miedo o desgana, que no le dé la espalda a la gestión de sus emociones. Una escuela que para ellos sea acogedora y no hostil. Un lugar que haga brotar esa felicidad exclusiva de la infancia y no una escuela que les borre la curiosidad, la imaginación y la creatividad, sino que aliente la motivación y la ilusión por aprender. ¿Comparte usted ese sueño con nosotras, señora consejera? Hasta la fecha lo que hemos constatado es que comparte el proyecto de Gobierno y en materia educativa también con el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Y eso dice mucho. Lo dice todo, señora consejera, lo dice todo. Es compatible su actual política en materia de sustituciones, sistema de cupo, esperar los 10 días o más para suplir las bajas, tasas de reposición del 10%, con un empleo público de calidad. ¿Cree usted que este proyecto de educación es compatible con las ratios actuales? ¿Considera usted que en un marco de desprotección de la pública frente al blindaje de la concertada con sus intereses privados, nuestros jóvenes pueden llegar a ser ciudadanos libres y críticos con el sistema?
¿Cree usted que el camino para reconocer la labor docente de nuestro profesorado es culparle por no pedir más provincias en las adjudicaciones? ¿Ese es el homenaje que se le hace al cuerpo docente? ¿Culparle de su situación? ¿Piensa usted que los niños van a aprender inglés y francés si le faltan los refuerzos educativos para aprender a leer y escribir, señora consejera? ¿Para qué queremos que nuestros hijos, que mis hijos, sean capaces de traducir esa canción de George Moustaki, que decía, y el evento Jardin, había un jardín que se llamaba tierra? Si no van a comprender la esencia que encierra ese mensaje, ¿para qué? ¿Nos podemos permitir el lujo de prescindir de 1000 maestros de primaria cuando arrastramos unas cifras de fracaso escolar estructural de las más altas del Estado, señora consejera? ¿Por qué miles de docentes pintan las calles de verde para indicarle el camino que debe seguir en defensa de la escuela pública? ¿Por qué? ¿Por gusto? ¿Por capricho, como ha dicho mi compañero? ¿Porque le tienen manía? No, porque creen en la escuela pública. ¿Cree usted que esta escuela que soñamos, señora consejera, es posible con la LOMCE totalmente implantada en Andalucía? Si usted prefiere cumplir una ley educativa injusta e insolidaria, como ha reconocido esta tarde aquí, antes que hacer realidad la escuela que sueña, ¿para qué está usted aquí, señora consejera? ¿Para qué está usted aquí? ¿Para recortar? Señora consejera, usted ha intentado hoy convencernos de que no ha usado las tijeras, que los recortes son solo cosa de Madrid, del PP, pero esa falacia ya no se sostiene, nunca se ha sostenido. Los recortes, los pasados y los presentes y los que han de venir, han destapado a un PSOE que comparte el mismo modelo político y educativo, en este caso neoliberal, que el PP, el mismo. Los recortes le quitaron la careta, Señoría, le quitaron la careta. Señoría, Quitaron la espera un careta. momentito, señora Benítez. Yo le ruego a sus señorías un poquito de silencio para que terminemos la comparecencia bien. Señora Benítez, siga con el uso de la palabra. Garanticen, señora consejera, garanticen refuerzo educativo recuperando a esos docentes que ha dejado en la calle y que están solicitando el paro. Cumplan todos los puntos que se aprobaron de nuestra moción de rescate de la educación pública. Cúmplala o hagan la suya, no nos importa. Hagan suya esa moción, no nos importa, de verdad no nos importa. Los nuevos recortes, señorías, y lo saben, están a la vuelta de la esquina. Y mucho nos tememos que nuestra educación pública andaluza no se va a librar de ellos mientras en Madrid gobiernen los mismos y en Andalucía los mismos. No nos vamos a librar de ellos. Los mismos ustedes, señorías, que se consideran de izquierdas. Milan Kundera, señorías, les hubiera dedicado estas palabras. ¿Me deja continuar, señor presidente? Sí, señora Benítez. Yo no tengo ningún inconveniente en parar Que no, el tiempo. el compañero no señora deja de- Benítez, señora Benítez, déjeme que le explique, ¿no? Señor Muñoz, Venga. ¿Ya? yo no tengo ningún inconveniente en hacerlo. Siempre intento respetar a quien está al uso de la palabra para no interrumpir su argumento. Lo he hecho antes, me importaría hacerlo más. Pero si usted lo considera, la próxima vez quédese callada. Y en el momento que usted se quede callada, no se preocupe usted que yo también podré intervenir y será una buena fórmula para poder corregir, evidentemente, lo que significa también la falta de respeto a quien está haciendo el uso de la palabra. Sigue usted con el uso de la palabra, señora Muchas Benítez. gracias, señor presidente. Lo anoto para la próxima. Escuche porque le interesa esto, señoría del Grupo Socialista. Milan Kundera les hubiera dedicado estas palabras. Lo que hace de un hombre de izquierdas, un hombre de izquierda, no es tal o cual teoría, sino su capacidad de convertir cualquier teoría en parte del quiche, llamado Gran Marcha hacia adelante. Ustedes, señorías, hace mucho tiempo que abandonaron la calle, mucho tiempo. ¿Acaso para resguardarse bajo el paraguas de la vergüenza de vivir obedeciendo a los mercados? Ante los anunciados recortes, la gran marcha nos espera. Señora consejera,
No es casual que el 3 de septiembre salieran a la calle miles de personas contra los recortes en educación, no es casual. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban sus alcaldes? ¿Dónde estaban sus concejales defendiendo la escuela pública de sus pueblos? ¿Dónde estaban? ¿Han aprendido algo en este tiempo desde que modificaran el 135? ¿Qué bando eligen ahora? ¿El de los poderosos, el de los recortes, las élites financieras o el de la gente? ¿Qué bando eligen? Nosotras lo tenemos muy claro. Por último, para terminar, si me dejan, estamos cansadas. Yo como andaluza estoy cansada y creo que en esto no me siento sola. Estoy cansada de que tanto PP, PSOE utilicen Andalucía como un campo de batalla para librar sus disputas, sus guerras de corrupción, sus guerras de poder y sus guerras de recorte. Estamos cansadas. Andalucía, señorías, se merece más. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Sí, he propuesto dos cosas. Señoría, por el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía tiene la palabra la señora Carazo. Señoría tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, consejera, buenas tardes. Quiero comenzar yo también mi intervención saludando y agradeciendo la presencia en esta esperada comparecencia a dos colectivos que están peleando y luchando desde hace tiempo, APADEI, la plataforma en defensa de la educación infantil, y también APAEP, la plataforma andaluza de educación pública. Decía esperada comparecencia, porque esta ha sido esperada, nos la han hecho esperar, consejera, esperada para un asunto que es fundamental, muy fundamental para este grupo y entendemos que es fundamental también para la sociedad andaluza. Señorías, lo hemos recordado. El Partido Socialista, con el apoyo de Ciudadanos, bloqueó el debate de esta iniciativa antes del 1 de septiembre, en el mes de agosto, tal y como demandamos el resto de grupos políticos. Y miren ustedes, este grupo solicitó un pleno extraordinario para que el Gobierno diese explicaciones a los andaluces sobre la implantación de la segunda lengua en tercero y quinto de primaria, así como por la repercusión que tenía sobre el profesorado interino. También lo propusimos porque en el mes de agosto se convocó la primera y gran manifestación que, consejera, a usted le afectó bien poco. Se limitó a dar explicaciones que nadie entendía, equívocas, que no convencieron a nadie, ni a este grupo, al Grupo Parlamentario del Partido Popular, pero tampoco a los profesores, a las profesoras interinos que hoy, en parte, nos acompañan y que hoy ha comprobado que están encendidos. Lo ha comprobado usted misma, consejera, hace unos minutos, cuando ha tenido ocasión de conversar con ellos. Se instaló primero en el bloqueo, a bloquear el debate, y después se instaló en el no, que pronto toma ejemplo de sus dos jefes, el bloqueo y el no. Y pasamos al no. El no era: no hay recortes en Andalucía, no vamos a expulsar interinos, no. Y hoy lo sigue diciendo cuando se enfrenta a todo el conjunto de profesionales que están diciéndole a gritos y también en la calle que estos son recortes y que estas medidas suponen recortar el número de docentes en los centros educativos en este curso. Pero es que parece que usted no se entera o no quiere enterarse. Del no que hoy mantiene, ha pasado a dar unas explicaciones que son bochornosas, consejeras, bochornosas y de desprecio. Bochornosas y de desprecio hacia un colectivo que no se merece esa actitud ni ese trato. Expresiones como: aquí entran unos y salen otros, cambiamos un DNI por otro, de fulanito a menganito. ¿Usted se cree que puede dar esas explicaciones a un colectivo docente, profesional, que lleva tantos años sacándole las castañas a ustedes en los centros educativos, consejera? ¿Usted se cree que se les puede dar ese trato al colectivo docente? Hoy les ha hablado con un poco más de respeto, pero les ha faltado al respeto durante todos estos días. Y repito, encendidos. Se encuentra un colectivo engañado y falta de confianza la que tiene hacia su Gobierno y hacia su persona. Mire usted, es desprecio a su experiencia, a su preparación, a su dedicación, al haberse esforzado aprobando unas oposiciones. Es desprecio también a su vocación, consejera. Desprecio y ningún agradecimiento a un colectivo que ha sido castigado duramente
por la crisis económica, especialmente en esta comunidad autónoma y por el Gobierno socialista, consejera, donde 2 de cada 3 profesores que se han perdido desde el año 2012 han sido andaluces en el conjunto nacional, y que cuando empezamos a sentir la recuperación económica, usted, con la decisión que ha tomado para implantar la segunda lengua, y solo usted, les deja tirados en la estacada. Eso es lo que ha hecho su Gobierno, consejera, por mucho que trate de enmascarar con cifras, con números y con diferentes explicaciones que ya no cuajan. Mire usted, ayer reconoció que al menos 400 docentes interinos se van a ver en la calle por la implantación del francés. Eso dijo usted. Consejera, usted sabe que son algunos más, y se lo hemos dicho desde el principio, desgraciadamente. No se puede anunciar una nueva asignatura a bombo y platillo sin sumar y añadir nuevos recursos. Es que eso no lo puede entender nadie, consejera, y eso es recortar, por más que se empeñe en decir lo contrario. No cuela ya, consejera. Mire usted, esa actitud de desprecio le ha hecho decir permanentemente que esto es a coste cero. ¿Pero qué coste cero? Es a costa de los docentes que son expulsados, que este curso, el día 1 de septiembre, no estaban en sus aulas y que el lunes no recibirán al alumnado en sus centros educativos. Es a costa de esos docentes, de su experiencia, de su formación, de sus familias. No es a coste cero. Y a coste también de las familias y del alumnado, porque consecuencias importantes van a tener sobre las familias, sobre el alumnado y sobre la calidad de nuestro sistema educativo. Es muy sencillo, consejera. Escoja usted el refrán que más le sirva. No se puede empezar la casa por el tejado, o no se puede desvestir a un santo para vestir otro. Es tan sencillo como eso, consejera. Y usted parece que no lo entiende, por mucho que se lo digamos. Es que el problema es que no lo quiere entender, porque están tratando ustedes permanentemente de disfrazar y de maquillar esta realidad. O como me decía una compañera de PADEI, interina, ayer en Utrera, donde, por cierto, consejera, debe aplicarse y acabar con ese colegio con aulas prefabricadas, me decía, no se puede comprar un Ferrari si no tenemos recursos. Mire usted, usted compra el Ferrari sin recursos, con todas las consecuencias que tiene comprar ese Ferrari sin tener los recursos, pero es que además lo vende. Encarga unas cuñas publicitarias, porque vamos a convencer a los andaluces de que nuestro Ferrari es magnífico, hemos podido comprar un Ferrari, tenemos el mejor y es estupendo. Mire usted, sigue con el engaño y esas cuñas publicitarias, por cierto, para eso sí que tiene recursos el Gobierno andaluz, para machacar y machacar a los andaluces con cuñas publicitarias en todas las radios, para eso sí, consejera, no logra tapar la realidad que hoy se viven en los centros educativos, que conocen los directores, que están haciendo escajes de bolillos, que todas estas mañanas están en cola en las delegaciones provinciales, tal y como usted conoce, con problemas a la hora de ajustar los horarios para este curso, con problemas a la hora de establecer qué docentes van a impartir determinadas asignaturas, consejera, porque su ocurrencia de abrir una bolsa extraordinaria para impartir la lengua de francés como segunda en los centros educativos acarrea otras consecuencias que son muy importantes, consejera. El lunes, parte del profesorado de estas bolsas extraordinarias que recibirá al alumnado en su primer día de curso también será su primer día de docente en un centro educativo, consejera. ¿A usted esto no le parece grave? ¿A usted no le parece grave que se incorporen el lunes maestro y maestra en muchos centros educativos sin haber pasado por una oposición, sin tener conocimientos de programación, de evaluación, sin esa experiencia, sin tiempo de servicio? ¿A usted esto no le parece grave? Y a la vez despedir y no reconocer el trabajo y la experiencia adquirida de ese colectivo docente que se ha esmerado día tras día en las aulas y en los centros educativos andaluces, consejera. ¿Usted me puede garantizar que el profesorado que el lunes para impartir esta lengua extranjera va a ser maestro, como usted me dice, y solo maestro, consejera? Porque solo hay que ver el listado de admitidos de esas bolsas extraordinarias, sin ningún mérito, consejera, en algunos casos, no quiero generalizar, y le preguntaré exhaustivamente, este grupo le preguntará exhaustivamente por todos y cada uno de esos casos. Mire usted, consejera, este grupo le ha pedido rectificación. Se lo quería pedir en el pleno de agosto, no tuvimos esa ocasión. Se lo pedimos hoy. Sabemos que es difícil que a esta altura usted rectifique. De verdad, todos esperábamos hoy un gran anuncio. Todos esperábamos hoy que diera usted marcha atrás. Todos esperábamos hoy que esta foto, que no se la debería borrar de su retina, de docentes manifestándose por segunda vez a días de empezar el curso escolar, le hicieran rectificar.
pero no le ha hecho rectificar, consejera, ni esta foto le hace rectificar. Pues yo le pido que rectifique. Le pido que, puesto que el daño ya esté hecho, no tome nuevas medidas para expulsar más docentes de nuestro sistema educativo. Todo lo contrario, sume cuantos docentes interinos necesita nuestro sistema educativo, con más desdoble, con más profesores de apoyo, con más refuerzos, cumpliendo la ratio. Se lo hemos dicho todo. La ratio de verdad, no la que maquilla y la que enmascara en ratios medias. Cumpla con las sustituciones, consejera. No se sustituye ni siquiera en 10 días en Andalucía, y se lo vuelvo a repetir. Se sustituye en muchos casos en más de 25 días. Cumpla con la norma y también con los supuestos con los que usted puede sustituir inmediatamente al día siguiente. Así se incorporarán más docentes desde el primer día, consejera. No utilice al profesorado de apoyo en la etapa de infantil para sustituir, consejera, que se lo ha dicho Padey una vez tras otra y lo siguen haciendo a lo largo de todo el curso. No sigan utilizando esas medidas que expulsan interinos y que merman la calidad de nuestro sistema educativo. Aproveche para rebajar la ratio en Andalucía. También se lo hemos dicho todos. Aproveche, y se lo puedo decir con la boca bien grande, consejera. Este partido no ha tenido la oportunidad de gestionar la educación pública en Andalucía. Ha sido su partido el responsable de la deriva y de la situación en la que hoy nos encontramos. Aproveche para reducir esa ratio que se sobrepasa en buena parte de los centros educativos. Aproveche para atender a la diversidad del alumnado. Voy terminando, presidente. A ese alumnado que más necesita el apoyo del Gobierno andaluz. A ese alumnado con necesidades educativas especiales que necesita su compromiso serio y que necesita la labor, la compañía y la atención del colectivo docente. Consejera, rectifique. Rectifique por el bien de la educación pública en Andalucía. No queremos más palabras, no queremos medias verdades y no queremos ni una mentira más. Lo que queremos es su compromiso firme en la defensa de la educación pública en Andalucía, de nuestros docentes, y en esta situación y de esta manera va a encontrar al Partido Popular de Andalucía, donde una vez más le ofrecemos colaboración y donde una vez más le ofrecemos todo nuestro interés para que la educación pública en Andalucía mejore. Muchas gracias. Gracias, señora Carazo. Cierra el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Socialista, la señora Ángeles Ferri. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Y, por supuesto, el Grupo Socialista también se suma a los saludos a los docentes, a las asociaciones y a los representantes de colectivos educativos que están presentes en este pleno. Yo creo que acabamos de asistir a una de las puestas en escena a la que nos tienen acostumbrados algunos grupos políticos. Algunos de estos grupos políticos, los interinos y la situación de los interinos les importan absolutamente nada. A algunos, de hecho, no les han importado nunca. Otros le han importado desde que se sientan en un escaño. Lo de hoy tiene que ver con otra cosa. Miren, tiene que ver con desprestigiar una de nuestras señas de identidad, nuestra, del Partido Socialista y del Gobierno Socialista de la Junta de Andalucía. Porque por más puesta en escena que haya, por más mentira mezclada con demagogia y con cierto cinismo que se despliegue, por más que se aprovechen de la situación personal de algunos docentes de manera partidista e interesada, la educación pública y de calidad ha sido, es y seguirá siendo la bandera del Partido Socialista. Y esa bandera es muy molesta, sobre todo para la derecha, porque después de los años de gobierno de Rajoy y del destrozo que han hecho ustedes del sistema educativo allí donde han gobernado, su credibilidad no es que esté por los suelos, señora Carazo, no. Su credibilidad no existe. Los micrófonos y las puestas en escena veraniegas está claro que lo aguantan todo, hasta que un partido como el Partido Popular venga al Parlamento andaluz a hablar de recortes, de retroceso en la calidad educativa, de ratios en las aulas y de estabilidad del personal docente. Menudo teatro mediático han montado ustedes parapetándose detrás de parte de esa comunidad educativa a la que han ninguneado una y otra vez y a la que han devaluado a golpe de decretazos, de recortes y de legislación de un Gobierno de España insensible a las necesidades educativas de las familias, al respeto a la autonomía y el derecho al trabajo de la docencia y a la igualdad de oportunidades del alumnado. Así son ustedes de coherentes y de creíbles.
Lo mismo se cargan ustedes el sistema de becas, que suben las tasas, que despiden masivamente a profesores, que les sobran estudiantes, que vienen aquí y son ahora los máximos defensores de la educación pública y de los docentes. Miren, la comunidad educativa merece respeto y veracidad, porque ni la familia, ni el profesorado, ni el alumnado se merecen que los conviertan ustedes en títeres de esta estrategia suya de desprestigiar y confrontar con el Gobierno andaluz. Y hay quien pondría a pensar que el problema es que ustedes tienen un gran desconocimiento del sistema educativo. ¿Qué va, qué va? Ustedes saben perfectamente cómo funciona el sistema educativo, porque se han encargado de destrozarlo allí donde han podido. Y a lo que se han dedicado ustedes estos meses, especialmente el de agosto, es a desinformar de un modo totalmente interesado e irresponsable. La consejera de Educación lo ha explicado perfectamente. En ningún caso, por más que ustedes intenten hacer verdad una mentira repetida 1000 veces, el Gobierno andaluz ha escatimado puesto alguno en la plantilla docente. Ni se va a prescindir de ningún docente allí donde sea necesario. Mienten, señorías. Ustedes mienten cuando dicen que se recorta en profesorado, porque los datos son los que son, por más que ustedes los retuerzan o los manipulen. 95.415 profesores y profesoras hubo en el curso pasado y 95.415 va a haber en este curso. Y aunque les pese, un año más en Andalucía, una comunidad autónoma con 9 millones de habitantes, el comienzo del curso escolar se va a desarrollar con normalidad y estará marcado, como todos los años, por ese trabajo ingente que hay detrás de la planificación educativa y que viene marcada por las necesidades de nuestro sistema educativo. Porque, como bien ha dicho la consejera, aquí no improvisamos, aquí planificamos. Y lo hacemos para que nuestros centros puedan desarrollar con total normalidad su labor docente, con los recursos humanos que sean necesarios, pero también desde la responsabilidad de administrar dinero público. Por eso, señora consejera, yo le quiero reconocer a su consejería y al equipo, a su equipo, este trabajo que hacen cada año de planificar, que no tiene que ser nada fácil en una comunidad como la nuestra y que se traduce también en que los padres y madres de Andalucía tienen esa tranquilidad de que el curso escolar va a comenzar y lo va a hacer con normalidad. Hay circunstancias que no podemos obviar en esa planificación, como las recomendaciones de la Unión Europea, que nos ha llevado a la implantación de una segunda lengua. Y esto ha obligado a hacer una reorganización y entiendo que a quien le haya afectado esa reorganización de manera negativa, pues no estoy de acuerdo, lo entiendo. Al igual que entiendo que al que le haya afectado de manera positiva, pues esté muy contento. Es más, hasta puede ser que esa reorganización haya alguna forma de mejorarla y me consta que la Consejería de Educación no ha parado de trabajar para intentar mejorar lo que se pueda mejorar, porque es cierto, no somos infalibles, el Gobierno no es infalible y hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero lo que a nadie le puede sorprender es que el Gobierno andaluz apueste dentro de sus políticas por un segundo idioma, porque la apuesta por el bilingüismo en Andalucía es incuestionable. ¿Y por qué no creo que haya ningún padre o madre que no quiera que su hijo o hija aprenda otra lengua, además del inglés? Porque además el desarrollo de las lenguas, desde la equidad y la igualdad de oportunidades, también es calidad educativa, para que puedan aprender idiomas no solo aquellos que se lo puedan permitir económicamente, sino todos los andaluces y todas las andaluzas. Miren, yo no voy a dejar de reconocer el trabajo de los interinos, no cuando toca porque es temporada de defenderlo, sino siempre, porque realizan una actividad extraordinaria y tienen en sus manos, junto a los funcionarios que integran esa plantilla educativa, no solo el futuro de nuestro país, sino algo que para los socialistas está en nuestro ADN, la igualdad de oportunidades. Y la educación es la mayor garantía que hemos tenido muchos para poder tener esas mismas oportunidades. Ese ascensor social del que tantas veces ha hablado nuestra presidenta. Y claro que puedo entender el descontento de aquellos que, a pesar de no tener una plaza fija, han podido incorporarse al sistema en años anteriores y ahora, por el hecho de que no coincidan las interinidades con las mismas personas, vean frustradas esas expectativas. Y claro que entiendo su legítimo derecho a manifestarse. Pero tal y como ha ocurrido todos los años, son las necesidades del sistema educativo y no otras las que marcan esa interinidad, que este año se ha orientado por maestros especialistas, que, por cierto, también merecen un respeto porque los maestros especialistas son también maestros y también tienen derecho a trabajar en función de esas necesidades del sistema, por supuesto, con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y no, señor Maillos, no somos nosotros los que hemos enfrentado a uno y a otro ni los que han utilizado este tema para confrontar. No, no somos nosotros. En educación siempre va a haber algo que se pueda mejorar, pero no podemos dejar de reconocer que tenemos el sistema educativo más grande del país y el que más igualdad de oportunidades ofrece, que somos la comunidad autónoma que más interinos contrata y con mejores condiciones laborales, que la escolarización, como bien ha dicho la consejera, aún no ha terminado. Y miren, no es justo, es que no es justo que tiren por la borda, que grupos políticos que se sientan aquí tiren por la borda todo el sistema educativo andaluz, como hemos venido oyendo toda la tarde, que se retuerza la realidad con tal de desprestigiar la educación en Andalucía, porque a alguno todo le vale, todo le vale. Es que
Es muy duro venir aquí a ver cómo la bancada del Partido Popular se rasga las vestiduras con la educación pública, que son los artífices de la LOMCE. Sí, hombre, la LOMCE, le suena, ¿no? Esa ley educativa que hizo el PP con su rodillo de la mayoría absoluta y en la que no contó con absolutamente nadie, ni con los partidos políticos, ni con la comunidad educativa, esa que ahora tanto le preocupa. ¿Llamaron ustedes entonces a los interinos para preguntarles qué les parecía la LOMCE? Cuando aprobaron el decreto ley que dejó de contratar a más de 4.500 interinos en este país, el decreto de los mínimos históricos de oferta de empleo público docente, el decreto que eliminó para Andalucía la financiación de los programas de cooperación durante años, ¿llamaron ustedes a los interinos y al resto de la comunidad educativa? Desde luego que es que no sabe una qué calificativo ponerle algunas intervenciones aquí. El mismo PP que permitió la destrucción de 40.000 funcionarios en este país, nada más llegar al Gobierno, habla sin ruborizarse de pérdida de docentes y además utilizan datos del Ministerio que confunden, escogen torticeramente los años que le interesan para maquillar cifras y hay datos que hablan por sí solos. Miren, el gran descenso que se produjo de 22.837 docentes cuando se aplicó el Real Decreto, ¿saben a cuántos docentes afectó ese decretazo en Andalucía? ¿A cuánto le afectó? A 4.506 docentes. Es que yo no he oído al PP en su día hablar de esa experiencia y de todo lo que ha dicho hoy. No, entonces no oían el clamor de la calle, no les llegaría, porque la firma de la carta de despido de los 4.506 docentes era la de Mariano Rajoy. Qué calladitos estuvieron entonces. Entonces no vimos a la señora Carazo manifestarse rodeado de banderas republicanas. No, entonces no la vimos. Entonces estuvieron muy callados. Entonces, no solo es que estuvieron muy callados, es que aplaudían desde la bancada porque estaban muy de acuerdo con lo que estaba haciendo el Gobierno de España. Y lo que todavía es más triste, es que cuenten en este despropósito con la ayuda inestimable de estos compañeros suyos de viaje en este Parlamento, que desde una supuesta posición de izquierda no han hecho otra cosa que hacerle el juego a la derecha. Porque mucha camiseta, mucha pancarta y mucha calle, pero cuando tuvieron ustedes que repartirse el Gobierno, oye, que del Ministerio de Educación se olvidaron. Estarían los sueños de la señora Benítez, pero desde luego las peticiones no estaban. Claro. Mucha pancarta, mucha camiseta, mucha calle, que han descubierto ustedes ahora la calle, y mucha poesía, señora Benítez, pero lo único cierto es que ustedes tuvieron en su mano poder cambiar el rumbo de este país y que la LOMCE ya estuviera derogada. Y podíamos estar trabajando en recuperar todo aquello que la educación pública y de calidad ha perdido. ¿Eso que usted sueña? Pues podíamos estar trabajando en eso. Pero lo único cierto es que jugaron ustedes a ser los más fuertes, a los referéndums independentistas, y así estamos. Que son ustedes la izquierda que más le gusta a la derecha, como decía el consejero de Fomento. Esa es la única realidad. Señora Ferri, debe de concluir su intervención. Sí, voy terminando, señor presidente. Después de años de maltrato a funcionarios e interinos, la Junta lo que ha hecho es paliar la medida de la LOMCE contra nuestro sistema educativo. Con la tasa de reposición al 10%, poco o nada se podía hacer, señor Maillo, si usted lo sabe. Usted lo sabe. Lo que pasa es que en su intervención no ha nombrado en ningún momento el por qué esa tasa estaba al 10%. No lo ha hecho. No ha dicho por qué estábamos limitados en Andalucía. Al igual que no ha dicho que en cuanto el Gobierno andaluz tuvo oportunidad, como en junio de 2015, convocó 1.000 plazas de maestros, aumentando la estabilidad del profesorado y disminuyendo la interinidad. Y que en 2016 ha puesto en marcha la mayor oferta pública de empleo del país. Tampoco lo ha dicho. Que no hemos parado de luchar por blindar nuestro sistema, y usted lo sabe. Ese sistema que la derecha infravalora, que sabe perfectamente los esfuerzos, todos los que están aquí saben los esfuerzos que ha hecho este Gobierno, por no decir milagros, que hemos tenido que hacer para sostener y blindar la educación en nuestra comunidad. En estos tiempos tan difíciles, en los que además de sufrir la crisis económica, hemos tenido que soportar la asfixia financiera por parte del Gobierno de Rajoy y la implantación de una nueva ley educativa como la LOMCE. Eso no lo han dicho ustedes, porque ya le digo, ustedes están todos en el mismo barco cuando se trata de confrontar con el Gobierno andaluz. A mí me parece bien que ustedes sigan desinformando y utilizando interesadamente las reivindicaciones de parte de los docentes. Pero aunque les pese, porque les pesa, sobre todo a la bancada de la derecha, porque les sacamos la vergüenza, porque esto que dicen hoy aquí, esto lo dicen porque están ahí. En todas las comunidades donde gobiernan han hecho justamente lo contrario. Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Andalucía, mal que les pese, cuenta con la mayor plantilla de docentes de España y la vamos a mantener. Y por más que intenten desprestigiar nuestro sistema educativo público andaluz, somos la comunidad autónoma que más ha contribuido a la estabilidad de sus docentes, a su formación y al reconocimiento de su labor.
porque nuestra defensa de la educación pública y de calidad no es una defensa de temporada como la suya. La nuestra es una convicción. Y aunque haya crisis, aunque ustedes, como decía la portavoz de Educación, compren la razón, aunque nos asfixien ustedes desde Madrid hasta ahogarnos, porque es muy fácil con una mano pedir recursos, pero con la otra mano estar ahogándonos todos los días a los andaluces y a las andaluzas, aunque ustedes lo hagan así, nuestra convicción va a seguir siendo defender a ultranza la educación pública y de calidad, esa que no se han creído ustedes nunca en su vida. Gracias, señora Ferri. Cierra la comparecencia la señora consejera de Educación, señora Lacalle. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, en Andalucía no hay un docente menos en nuestra plantilla pública. Hay y hubo 95.415, igual que el curso anterior. Y eso se lo digo a usted, señora Carazo, y a la señora Benítez. Es que parece que yo no hablo claramente español. Debo de estar hablando alguna otra lengua, porque es que por más que lo cuente, lo explique y enseñe, parece que es que no me entienden. Pero yo lo voy a insistir, voy a seguir insistiendo en datos que creo que debemos de seguir defendiendo y explicando, sobre todo para no crear alguna confusión en el conjunto de las expectativas. Mire, los interinos nombrados de todos los cuerpos docentes a fecha 1 de septiembre eran, a fecha 1 de septiembre, 10.416, 91 más que el año pasado. En la misma fecha, vuelvo a decir que siempre comparo fechas iguales. Y en el cuerpo de maestros, concretamente, lo que teníamos ya eran 201 más, a los que hay que sumar, como he dicho y he indicado, precisamente en unas pocas horas, 50 más, porque estamos dentro del proceso de organización de la escolarización. No se olviden ustedes, porque tengo que repetirlo muchas veces, y a mí no me gusta repetir las cosas. Entiendo que todos me deben de comprender en esa primera intervención. Y es que, además, saben que vamos a nombrar hasta 1.200 interinos, y que eso se va a hacer en el transcurso del mes de septiembre, con lo cual vamos a alcanzar esa cifra de 12.000. Por lo tanto, señorías, en Andalucía no hay recortes, no hay recortes en educación. Me voy a cansar de repetirlo, pero diciéndolo muchas veces, uno al final lo puede contender y lo puede integrar en su propio vocabulario. Por el contrario, sí que en los últimos años, en los últimos 3 años concretamente, se ha producido la incorporación de 1.460 profesores y profesoras más, que han formado parte de este sistema público de educación andaluz. Y también les he dicho antes que ya se han recuperado de aquellos 4.500 que tuvieron que irse a la calle por las medidas provocadas por un decreto que no hizo el Gobierno andaluz, sino el Gobierno de la Nación, pues de esos, afortunadamente, ya hemos recuperado prácticamente la mitad o un poco más. No recortamos recursos, sino que aumentamos la calidad y la atención socioeducativa al mantener la plantilla cuando baja la población. La oferta pública de empleo docente para el 2016 cubre el 100% de la tasa de reposición. Sí, señor Maillo, en el momento que hemos tenido la oportunidad, lo hemos hecho, porque yo creo en la estabilidad. Todos los que hemos sido opositores, todos los que hemos sido interinos, siempre hemos querido
Alcanzar esa estabilidad es una estabilidad que genera mucha más, no solamente tranquilidad, sino mucha mejor disposición para poder seguir trabajando. Además, señorías, este año, fíjense, se ha celebrado un concurso de traslado, que no les he oído decir nada de esto, pero yo lo voy a decir porque creo que las cosas que se hacen bien hay que también reconocerlas, ¿no? Pues sí, se ha hecho un concurso de traslado que ha ampliado los tipos de comisión de servicio con ese llamado concursillo, deseado por los sindicatos y deseado por mucho profesorado. ¿Por qué? Porque deseaban conciliar la vida familiar y laboral. Y efectivamente, en el momento actual, tenemos 7.749 funcionarios de carrera que, si no hubiera sido por el concursillo, se encontrarían ahora desplazados de sus lugares habituales donde tienen sus hogares. Obviamente, el comportamiento demográfico, el contexto normativo, que lo ha cambiado principalmente la LOMCE, con la que, vuelvo a decir, siempre este Gobierno y todos los socialistas han estado en contra de ella. Bueno, pues la obligación de gestionar responsablemente los recursos junto con estas dos actuaciones que les he dicho ha hecho que se hayan producido determinados movimientos, que las necesidades que hemos atendido para nuestros niños y nuestras niñas hayan provocado una movilidad dentro de nuestros recursos humanos. La evolución negativa de los últimos años en la demografía está cambiando definitivamente el mapa escolar. Y ese es nuestro sistema, el que he dicho antes, un sistema vivo que se tiene que adaptar y reajustar a las condiciones. Un sistema que tiene su esencia en la educación pública, sus principios en la equidad y la atención a la diversidad, y su razón de ser, garantizar la igualdad de oportunidades a todos y a todas. Y precisamente estos principios consolidados en Andalucía son los que nos permiten que sigamos atendiendo a nuestra tierra, a nuestras familias, a nuestros estudiantes, a los más de 16.000 estudiantes que hoy tenemos en escuelas rurales, que hay que atenderlos, señor Maillo. Perdone que me refiera a usted, pero es el que ha hecho referencia a las escuelas rurales. Y creo en ellas, y hay que atenderlos. A los más de 88.000 alumnos extranjeros que tenemos este curso, a los alumnos y alumnas que diariamente estudian gracias a las aulas hospitalarias, a nuestro alumnado que necesita las residencias escolares, las escuelas hogar y el acompañamiento escolar, y a los más de 12.000 alumnos y alumnas beneficiarios de becas de nuestro sistema, a los que además, como hemos dicho, hemos agilizado la forma de pago. Aquellos más de 97 usuarios del transporte escolar, que parece que tampoco lo ponemos en valor, al alumnado beneficiario del PROA, que iguala, que da mejora las condiciones de nuestros niños en 247 centros, a todo aquel alumnado con necesidades educativas especiales, que van a ser atendidos este año por más profesionales, 8.800. Señoría, en Andalucía hemos brindado un sistema educativo público, equitativo y de calidad, y hemos trabajado mucho en minimizar los efectos más negativos de la LOMCE. ¿Saben para qué? Para dar seguridad a las familias, al alumnado y a la comunidad educativa. Pero volviendo a los interinos, Andalucía es la comunidad autónoma con que más interinos contrata y además lo hace en mejores condiciones. Yo quiero que vuelvan ustedes, sobre todo, señorías del PP, todavía tienen el reflejo inmediato de lo que está ocurriendo en Madrid, de cómo se contrata en Madrid, de cuál es la ratio de la Comunidad Autónoma de Madrid en el sistema público. Por favor, mírenlo, porque yo creo que les puede dar un poquito de idea de lo que está ocurriendo
con sus colegas y amigas. Nosotros sí que hemos intentado hacer una mejor distribución de todos los recursos. Y no es improvisación, sino planificación, lo que hace que varios profesores, que un solo profesor pueda atender a varios centros. Es planificación y se ha hecho desde un principio para atender esas necesidades. También tengo que decir que esto no es una novedad, lo de la implantación de la lengua. Saben ustedes que hace 1 año y medio aproximadamente se aprobó el decreto de primaria, donde se informó y se especificó cuál era el contenido de ese decreto de primaria y cómo, además, nos comprometimos, y eso me tiene que escuchar muy bien el Partido Popular, porque fueron ellos los que me trajeron a los profesores de francés a decirme que había que implantar ya mismo el francés. Y yo se lo expliqué claramente. Les dije, efectivamente, sí, vinieron con pancarta. Bueno, pancarta no, pero sí con el grupo, ¿eh? Ellos lo saben. Señora Carazo, sé que no me está escuchando, pero me está oyendo. Una cosa es escuchar y otra es oír. Pero en este momento me está oyendo. Vino con los profesores de francés. Y yo le dije, porque a mí no me gusta decir mentiras, dije, espérese usted que en este momento acababa de llegar yo, me tengo que enterar. No me había estudiado el decreto de primaria, pero igual que yo, todo el profesorado lo sabe. Y es más, el año pasado muchos profesores se habilitaron para adquirir esta competencia del idioma. Y se hizo también porque en nuestros cursos de formación se insistió en el aprendizaje de estas lenguas. O sea que ha habido oportunidades, puesto que ha habido, tanto en los centros de profesorado como en la formación a distancia, para adquirir las competencias de este idioma. Y seguiremos dando esas oportunidades. El año que viene seguirán funcionando los cursos de formación en otra lengua, porque seguiremos necesitando profesores acreditados, profesores que conozcan esta segunda lengua, en la que evidentemente se ha puesto en funcionamiento en todos los centros de Andalucía, también por un criterio de igualdad de oportunidades. No podíamos seleccionar unos centros y dejar otros fuera. Tenían que ser todos a la vez para que no hubiese discriminación en ningún sentido de unos niños y de unas niñas por otros niños y otras niñas. Es cierto que esta serie de actuaciones han generado una casuística muy variada, que dependiendo de las necesidades del sistema, de las circunstancias de cada profesional y de las opciones que haya tomado de cara a este curso escolar, ha tenido más o menos posibilidades de poder trabajar. Igualmente, señorías, tengo que recordarles a este respecto, que yo creo que también se ha dicho, ya no recuerdo por quién, que la Consejería ha accedido a la petición reiterada de las organizaciones sindicales de disminuir a 2 el número mínimo de provincias a solicitar por el aspirante a una vacante, circunstancia que obviamente disminuye las posibilidades de los profesionales que optan por ceñirse a ese mínimo. Es complicado, evidentemente, que todos estemos de acuerdo. Yo lo sé que es complicado, pero la realidad más contundente es que no es cierto que Andalucía haya recortado en educación. No es cierto que haya menos recursos humanos para este curso. Señoría, muchos de ustedes que se erigen como defensores de lo público entenderán que los fondos públicos hay que gestionarlos con responsabilidad y debemos hacer frente a un hecho incontestable, lo he repetido, que cada vez tenemos menos alumnos, tenemos menos niños y tenemos menos niñas. Pero de eso a que se está desmantelando la educación, que hay recortes, por favor, hay un gran trecho entre esas dos afirmaciones. Vuelvo a decirlo.
no utilicemos informaciones falsas. Siempre se sabe cuándo, a lo largo del tiempo, cuándo esas cosas son falsas. Nosotros lo que hacemos, lo que intentamos hacer, es transmitir una verdad a la opinión pública. El Gobierno andaluz defiende y defenderá siempre al sistema público. Pero lo hacemos desde la propia realidad. No vivimos en los sueños, porque los sueños son. No vivimos en un paraíso de recursos infinitos. Nos gustaría estar en condiciones para que no nos exigiesen el déficit o por restricciones presupuestarias. Hubo una oportunidad y yo creo que los señores de Podemos la perdieron. Yo creo que hubo la oportunidad de hacerlo, No vayamos ahora a rasgarnos la vestidura. Y es verdad que el Ministerio de Educación no iba entre sus preferidos. Pero bueno, eso no quiere decir que no les importase la educación, evidentemente. Yo lo que sí tengo claro es que un gobierno serio y responsable es el que actúa bajo el principio de responsabilidad y eficiencia en el uso precisamente de esos recursos públicos y, por supuesto, en el cumplimiento de las normas. A los señores del Partido Popular les tengo que decir algo. Otra vez voy a decir lo mismo, porque cuando hablan de tijeretazos, por favor, lo han dicho muy bien los que me han precedido en el uso de la palabra, pero es cierto que el mayor tijeretazo fue el del Partido Popular, y lo he dicho igual que con la LOMCE. Nunca estuvieron allí presentes. Yo no les he visto en ninguna foto de esas fotos que me han enseñado hoy. La de hace 4 años no había una foto igual. Supongo que entonces no les dolía que se fuesen a la calle 4.500 interinos. De verdad que es preocupante pensar que hoy sí, mañana no. Es sabio cambiar de opinión, evidentemente que es sabio. Y me gustaría que ese cambio de opinión fuese real, fuese unido también a defender una serie de propuestas, como es la derogación de la LOMCE, que cambiaría mucho nuestro sistema, que mejoraríamos mucho las condiciones, que tendríamos seguro, volveríamos a recuperar, si desaparece el decreto y la LOMCE, volveríamos a recuperar aquella otra época en que probablemente es en la que la señora Benítez sueña. Pues yo quiero volver a aquella época. Mire usted, me encantaría que de esa manera, fuera decreto y fuera LOMCE, mejoraría nuestras condiciones. Más aportación económica a Andalucía, recuperación de los programas que hoy día los tenemos que mantener nosotros solos, y que fuese conjuntamente ese gobierno de la nación más lo que nosotros pudiésemos aportar para alcanzar a todos y cada uno de los niños y de las niñas que forman nuestra comunidad educativa. Aclárense de verdad, señorías del Partido Popular, aclárense y, desde luego, sepan lo que quieren. No pueden venirme con los especialistas un día y su pancarta y con los generalistas otro día y la suya. Yo creo que debemos de ser coherentes, que es lo que he pretendido ser yo. Probablemente no lo he conseguido. Lo siento enormemente, pero he querido actuar con la coherencia de atender a ambos colectivos. Y de verdad que me ocupo y me preocuparé, evidentemente, de los interinos siempre. Una que ha sido interina lo sigue siendo toda la vida en su pensamiento, aunque hayan pasado ya muchos años. Yo he sido una PNN, que nos llamábamos así en otras épocas. Y, por lo tanto, y he luchado por mis intereses. Por eso entiendo sus protestas, perfectamente las comprendo. Porque yo también he protestado cuando no era profesora numeraria. Pero una cosa es eso y otra cosa es faltar a la verdad. Faltar a la verdad, no. O falsear la verdad, tampoco. Yo quiero, y vuelvo a decirlo, que no se miren estas cosas tan importantes desde puntos de vista partidistas. ¿Qué se está haciendo?
No me digan que no, que se está haciendo de esa manera. No podemos tener en consideración los intereses partidistas en relación con personas que están hablando por sí mismas. A ellas las escucharemos. Intentaremos mejorar. Seguiremos durante todo este mes mejorando la situación. Por supuesto, si hay algo que modificar, se modifica. Yo he dicho siempre que no me importa cambiar de opinión si la opinión del contrario es la buena y la mía era la equivocada. De esa manera podremos entendernos. De verdad que siento enormemente que nuestros profesores interinos, los que no están dentro, se encuentren ahora en esta situación, aunque evidentemente sé que hay otros que están muy contentos porque llevaban muchos años también sin oportunidades. El sistema educativo andaluz aumenta año a año su presupuesto, aumenta sus prestaciones. Señorías, en educación, insisto, no hay recortes, ni un profesional menos y sí más y mejores servicios. Muchas gracias. Gracias, señora consejera.